A mí me toca exponer en esta noche el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos que están siendo afectados seriamente por la incertidumbre política. He citado únicamente a 9 indicadores. Hay más indicadores que están siendo afectados por la incertidumbre política. Evidentemente, el primero que trataré será crecimiento económico, seguido de la inflación. El tipo de cambio ha destrozado la inflación. El riesgo país se ha deteriorado. La calificación crediticia que ha afectado al Perú también ha afectado a 4 bancos privados y un público. Las reservas internacionales netas, a pesar de las circunstancias de haber retirado casi 15.000 millones de dólares, no están siendo afectadas porque somos lecheros y hemos recibido un apoyo del Fondo Monetario Internacional en derechos especiales de giro. La tasa de interés de referencia, el Banco Central ha tomado la decisión de contraer la economía, y reducir la inflación a través de este instrumento. El déficit fiscal fue desbocado el año pasado con la señorita ministra de Economía, Este ministro, aunque parezca mentira, tiene más interés de corregirlo que la señorita el año pasado, y la inversión extranjera directa está haciendo verdaderamente agua. Estos son los 9 indicadores afectados, que los vamos a tratar con tranquilidad. Pero la incertidumbre política es la que afecta a muchos de ellos. Si no hubiera incertidumbre política, si hubiera 6 ministros de Estado serios, si dejaran de hablar del cambio de la Constitución o de una asamblea constituyente, yo creo que la situación sería diferente. Pero quiero decirles una cosa. La semana pasada tuve una charla con la Cámara de Comercio colombiana, en donde no puedo vender desgracia y en donde no podía vender que no hagan negocios con Perú. Entonces tuve que contarles la verdad de las cosas, pero tampoco puedo decirles no hagan negocios con Perú, porque al no hacer negocios con Perú, lo único que estamos haciendo es complicando más la economía. Entonces, a pesar de las circunstancias, tuve la necesidad de decirles que a pesar de las circunstancias debería de seguir haciéndose negocios porque no podemos paralizar y francamente muchos inversionistas y sobre todo los del sector inmobiliario están prácticamente paralizados. Pasemos a analizar los principales acontecimientos. Yo creo que estos son los principales acontecimientos que han complicado la economía en el presente año. Primero, los resultados de las elecciones presidenciales del 11 de abril. El 12 de abril nos dimos cuenta que 2 candidatos no los adecuados fueron los que pasaron a la segunda vuelta, y allí empiezan los deterioros. Un candidato que tenía un plan de gobierno, una hoja de ruta, y otro candidato que tenía 3, 4 páginas en donde hablaba de expropiaciones, en donde hablaba de asamblea constituyente, en donde hablaba de cortar las importaciones acerca de determinados productos que se hacían en el país. Eso ha generado muchísimo miedo y muchísimo temor. Y desde ese momento han empezado los retiros de recursos del país y se habla que están entre los 14.000 y 15.000 millones de dólares. El resultado de la segunda vuelta electoral, pues lógicamente
no agudiza, no, la situación de incertidumbre, la proclamación del 19 de julio aún más, y yo creo que el mayor destape y la mayor desilusión se da en nombramiento de los ministros, que francamente me daba la impresión que aquel que pasaba con terno por la avenida Javier Prado no lo metían a que sea ministro de Estado. Hay ministros de Estado que no tienen ninguna relación con la labor que desempeñan. El ministro de Comercio Exterior es psicólogo. El ministro de la Producción es psicólogo. El ministro de Agricultura es un bachiller en abogacía y la única experiencia que tiene que ha sido secretario general de la Federación Agraria de Cusco. El ministro de Defensa ha sido un suboficial de la policía. Yo no sé qué decir ya del primer ministro, que ni formación tiene el coraje de decir que tiene una maestría en economía y un bachillerato en ingeniería electrónica, y a veces habla de temas económicos sin ningún conocimiento. Entonces hay 6, 7 ministros que francamente no tienen relación alguna. El ministro de Transporte es director de un colegio, y tiene una combi, y con la combi cualquier cantidad de sanciones. Estos hechos creo que llevan a la rebaja crediticia de Moody's que se produce el 2 de septiembre. El vicepresidente de Moody's es el hijo de nuestro querido amigo Jaime Reuche, que también se llama Jaime Reuche, reside en la ciudad de Lima, está muy cerca de lo que ocurre en la economía peruana, y es la primera institución que ha hecho una rebaja y hemos pasado de A3 a BB3. Hemos pasado de una situación de rebaja después de 20 años. Falta el análisis de Standard & Poor's y de Fitch, que son más categóricas y más sólidas o más fuertes o más exigentes que Moody's desde mi pobre punto de vista. Por lo tanto, estos acontecimientos son los que marcan el desenvolvimiento de la economía peruana. Yo creo que la complican. No veo ningún interés por parte del presidente de la República de hacer ninguna modificación. Él está creidísimo de que la cosa camina bien. Yo creo que la incertidumbre política ha destrozado el comportamiento del tipo de cambio, como lo veremos más adelante, y el tipo de cambio es el responsable del 70% del incremento de la inflación. Es decir, que por incertidumbre nos hemos saltado a afectar directamente a la inflación, y la inflación es el impuesto que afecta más a los más pobres. Por lo tanto, no veo ningún interés en mejorar. El rumor de que Julio Velarde no se quede en el Banco Central es fuertísimo. Dicen que sería Oscar Dalcourt o Germán Alarco. Germán es mejor que Oscar Dalcourt, ya fue presidente del Banco Central. Lo conocí cuando era jefe de asesores del ministro Rodríguez Pastor en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una persona mayor, no es un banquero de la talla de Julio Velarde, pero pareciera que no quedaría Julio Velarde. No se sabe quiénes van a acompañar o a Julio Velarde o a Dalcourt o a Germán Alarco, pero la situación de la economía peruana es verdaderamente complicada y creo que cada vez será
convirtiéndose en cada vez más y más complicada. La siguiente, por favor. Únicamente para ver el crecimiento anual del PBI 2021 del mundo en general. Todo el mundo el año pasado fue negativo, menos China. China sí tuvo un resultado positivo. El mundo creció el año pasado, decreció menos 3.3, y la China, no, y el 2021 creceremos el 6%. El Perú fue el país que tuvo el resultado más bajo del mundo, como pueden observar, menos 11.1. La esperanza de este año es que fuera 7. Según el Ministerio de Economía debería de ser 10.5, y la verdad, simplemente por rebote debería de ser 10.5 o 11. Pero la incertidumbre política ha provocado y provocará que el crecimiento sea menor. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar la evolución, ¿no?, del crecimiento del Perú desde marzo, en donde empieza la pandemia, menos 16 en marzo, menos 40 en abril, menos 32 en mayo, y así sucesivamente, y el primer mes en donde hay un resultado positivo es en marzo del 21, con 18, en abril con 58, en mayo con 47, en junio con 21, pero observen que ya estamos en una situación de decreciente en el crecimiento. El mes de junio de cifras oficiales crecimos 23,45, y alojamiento y restaurantes 225,91, que Javier Mena me dirá que esto es mentira, pero es simplemente rebote estadístico, y también, ¿no?, Jaime Rodríguez Larraín en construcción dirá que esto es mentira porque también es el resultado de un rebote. El crecimiento en los 6 primeros meses del año es casi 21%. La siguiente, por favor. En el año 17 crecimos 2,5, en el 18 4, en el 19 menos 2, más 2,2, y en el 2020 menos 11.1, que decía el más bajo del mundo. Creo que solamente Belice o Belice fue la más baja del mundo. De enero a junio, como les comenté hace un momento, 20,94, y en los 6 primeros meses del año, 6,35. En la parte de arriba dice que el marco macroeconómico multianual recientemente publicado del Ministerio de Economía y Finanzas para el 22 y 25 dice que el Perú va a crecer este año, ¿no?, 10.5. Yo creo que en un escenario conservador crecería 7, ¿no?, y en un escenario pesimista 3, cuando debió crecer 10,5 o 11 por efecto del rebote estadístico. Y esto provocado fundamentalmente por la incertidumbre política. Desde que aparece la incertidumbre política, empieza el temor no solamente de los peruanos de retirar sus dólares, sino también de los empresarios de repartirse los dividendos y no de dedicarlos para inversión. Por lo tanto, el resultado del crecimiento del presente año de la inversión privada será baja, y yo creo que estaremos en un nivel tal vez de 5, de 6, de 7% en el 2021, cuando pudimos haber crecido mucho más si es que no hubiera habido la tremenda incertidumbre política. Otro indicador es la inflación. Es cierto que la inflación ha crecido en toda América Latina. Las razones: se han incrementado los precios de los alimentos, ¿no?, como resultado, ¿no?, de la gran cantidad de días del ausentismo, han subido los alimentos.
Ha subido de manera impresionante los fletes. Yo que estoy muy vinculado a una empresa del sector agroindustrial, los fletes han subido en algunos casos de $2.000 a $20.000 el container. Y ojo, no hay espacios. A veces los barcos pasan llenos de Chile, no paran ni en el Callao ni en Paita, porque están llenos, no hay espacios. ¿Y por qué no hay espacios? Porque no hay container. ¿Y por qué no hay container? Porque en muchos puertos todavía no están trabajando al 100% todos los trabajadores vinculados a la actividad del comercio internacional. El comercio internacional ha despertado, pero hay una tremenda crisis en el tema de los barcos, y los barcos, por el tema de combustible, han subido sus precios y eso ha incrementado de manera importante los precios a nivel internacional. Por lo tanto, la inflación en América Latina en agosto, Argentina con el 3%, Paraguay 1,2% y Perú 1,06%. Ojo, Perú siempre tenía niveles menores, Perú siempre estaba codeado con Ecuador, con Bolivia, en los niveles más bajos, pero ya empieza a crecer. En el lado derecho, observen que la inflación del 2020 fue 2,15%, ¿no? La de agosto es solamente 1,06% y la proyección es 4%, cuando la meta del Banco Central es entre 1 y 3%. Repito, la inflación, que es el incremento de los precios, se convierte en el mayor impuesto de los pobres. Y aquellos que votaron, ¿no?, por el señor profesor, pues más adelante dirán que este es uno de los principales resultados de la incertidumbre política. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, ¿no?, la inflación durante todos los años o todos los meses del presente año, la etapa de incertidumbre política desde mayo del 21 hasta agosto del 2021, julio 1,04, agosto 1,06, la inflación acumulada ya lleva 4,53. Y si la medimos en los últimos 12 meses, alcanza a 4,95. Solamente faltan 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para poder tener un resultado de 3 tendría que haber decrecimiento en la inflación, lo cual es imposible. Por lo tanto, ¿no?, yo creo que vamos a estar en niveles de por encima del 4%, que es totalmente inusual y lamentable porque, repito, afecta siempre a los que tienen menos recursos. Este PAI puede observarse que cuáles son las razones de efectos que han subido la inflación, el incremento de los precios de los alimentos a nivel internacional, el incremento de los precios de los combustibles que ha crecido un 31% en el transcurso del presente año, el incremento de los fletes de cargas marinas, de la carga marítima, los precios de los alimentos locales, aceites y grasas 8%, porque las grasas han crecido a nivel internacional, pescados y mariscos a nivel local 7,8%, carnes 2,5%, hortalizas 1,8%. El alza del combustible ha llevado al gas doméstico de 40 a 65 soles, pretenden bajarlo 10, 11 soles, ¿no?, por retirarlo de la masa de impuestos, y los fletes de carga marítima que han subido de $1.800 a 8.000. En este contexto de este PAI está el tema del tipo de cambio. Y el tema del tipo de cambio otorga una afectación del 70%, porque hemos crecido en el tipo de cambio desde 3,6 hasta 4,108, es decir, alrededor de un 13%. Y podríamos terminar el año con un nivel de crecimiento por encima del 20%. Quiero decirles
que en los últimos 10 años, hasta el 2020, sin considerar el 21, la depreciación del Perú fue 25%, la más baja, ¿sí?, de América Latina. Y en un solo año probablemente crezcamos alrededor de un 20%. Y eso es afectado evidentemente por la incertidumbre política. Esta es una gráfica del comportamiento de la evolución de tipo de cambio con algunas llamadas de efectos de incertidumbre política. Al comienzo del año empezamos en 3.624, ¿no? El lunes posterior a las elecciones generales, el 12 de abril, ¿no?, el crecimiento a 3.639. La incertidumbre de quienes van a la segunda vuelta se va a 3.836, ¿no? El lunes posterior a la segunda vuelta electoral, el 6 de junio, es decir, lunes 7, saltamos a 3.903. Cae cuando la FED anuncia una posible alza de las tasas de interés. Hay un piquito ahí que sube y baja de aquel sábado que dice el presidente Castillo que va a ser Velarde el presidente del Banco Central. El 19 de julio se proclama Pedro Castillo como presidente de la República y estamos en 3.935. El 28 su primer mensaje a la nación. El 29 nombramientos de ministros en donde no se nombran, como repito, a ministros súper cuestionados, la mayor parte con atestados vinculados, ¿no?, a actos terroristas, y otros, ¿no?, que no tienen ninguna experiencia en el cargo, y estamos en un nivel de 406. Hemos crecido hasta 4.108. En este resultado yo creo que podríamos llegar al final del año con un nivel de 4.35. Y con un nivel de 4.35 estaríamos creciendo 20%, desde 3.624 a 4.35. Si hubiera estabilidad, que tengo pocas esperanzas, estaríamos en un nivel de 3.70. ¿Y por qué? Porque este año vamos a exportar más de 55.000 millones de dólares, más. El año pasado exportamos 45.000. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales están elevados, el cobre está alto, la China está comprando mucho mineral porque están haciendo ya los vehículos eléctricos. A pesar de una circunstancia en donde tenemos cualquier cantidad de dólares, la incertidumbre política nos lleva desde un nivel de 3.70 a un nivel de 4.35. Todos los días veo en Facebook, ¿no?, como no va a haber inestabilidad política, sigue comprando dólares. No tienes otra alternativa, sigue comprando dólares. Y esa inestabilidad política, pues evidentemente, provoca que el tipo de cambio siga subiendo. Y lo que pasa es que pues no entienden que la incertidumbre política provoca, ¿no?, que el tipo de cambio se dispare. El siguiente indicador es el riesgo país, que es el ENVI. El ENVI no es otra cosa que los bonos del Perú, ¿no?, comparados con los bonos de los Estados Unidos, que tienen valor de 0. Es una medición que lo hace todos los días el JP Morgan, y es una medición que permite, cuando es muy baja, ¿no?, decir que un país está en una situación buena y que se puede hacer negocios con el Perú.
El Perú desde hace más de 10 años viene siendo el país que tiene el nivel de riesgo país más bajo, más bajo. Siempre ha estado por debajo de Chile, por debajo de Uruguay, por debajo de Panamá, pero ahora ya no. Ahora estamos en el cuarto nivel. El 4 de enero el Perú tenía 1,35, ahora tenemos 1,75, es decir, hemos crecido 0,44. El más bajo lo tiene Uruguay con 1,30, tiene Uruguay con 1,32, seguido de Chile con 1,40, luego está Perú con 1,75 y Panamá con 1,76. Pero repito, siempre hemos tenido el nivel más bajo y muchísimos meses no hemos estado por debajo del resultado que tenía Chile. Evidentemente afectado por la incertidumbre política. Este cuadro refleja la calificación crediticia de la deuda soberana a largo plazo. Es lo que les decía hace un momento, Moody's, ¿no?, que tenía la calificación de Perú A3, ha pasado a BA1, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, ha pasado de la posición negativa a una posición estable, hemos descrecido un peldaño, la mejor posición de calificación crediticia la tiene, ¿no?, actualmente Chile, siempre era Perú, pero ahora ya hemos sido sobrepasados por México, que tiene una calificación mejor. Esta calificación de Moody's ha afectado también la calificación de 4 bancos locales, Scotiabank, Banco de Crédito, BBV, Interbank, y un banco público, Banco de la Nación, en donde su calificación anterior era A3, ahora es BA1 para los 4 y la perspectiva es estable. ¿Qué significa este resultado? Que cuando salgan a conseguir dinero, ¿no?, en moneda nacional y moneda extranjera al mediano plazo, el financiamiento o la tasa de interés va a ser mayor y el periodo de repago va a ser menor. A ver, si es que antes nos cobraban pues 3%, ahora nos cobrarán 4%. Si antes nos daban 10 años, es más, nos dieron hasta 140 años, lo más probable que ahora nos den 70 años. Es decir, las condiciones se endurecen como resultado de la inestabilidad política. Y esa inestabilidad política está reflejada por lo que dice Moody's. Y Moody's exactamente dice en su documento que la razón es debido a un entorno político continuamente polarizado y fracturado. Y esa es la razón de Moody's. Y como les decía yo hace un momento, Moody's ha sido el primero, pero no me extraña que pronto Standard & Poor's y Fitch tomen alguna decisión de rebajarnos la calificación, y eso va a significar que el crédito, ¿no?, del Perú, de los bancos y lógicamente de los consumidores locales suban, ¿no?, y el periodo de repago sea menor. Es decir, condiciones más duras provocadas por la incertidumbre política. El siguiente indicador es las reservas internacionales netas. Observen ahí el comportamiento desde enero del 21 hasta el 7 de septiembre del presente año. De 76.000 millones pasamos a 79, y de 79 de marzo caemos hasta 71 de junio y julio. Y yo creo que eso se produce por el retiro y el temor de gran cantidad de peruanos que retiran importantes cantidades de dinero. Gracias a Dios recibimos un derecho especial de giro
por parte del Fondo Monetario Internacional que le ha dado a todos los países emergentes como resultado de la pandemia. Ha ayudado y mantenemos un nivel de reserva de 75.601. Ese nivel de reservas nos permite hacer frente a cualquier inconveniente que pudiera haber desde el punto de vista financiero. Muchos amigos me llaman a preguntarme, ¿va a haber corralito? ¿Me van a quitar mis dólares? Con este nivel de reserva difícil. Tampoco creo que así pongan a Oscar Dancourt. A veces siento que nuestro amigo querido Jorge Chávez está muy fatalista. Así pongan a Oscar Dancourt o pongan a Germán Alarco, puede hacerse algo, porque el Banco Central es autónomo. En el mundo ahora todos los bancos centrales son autónomos menos Argentina. Entonces el Ejecutivo puede pedir apoyo, pero el Banco Central no se lo puede dar. Además, las reservas son valores en oro, plata, ¿no? Que corresponden fundamentalmente a los encajes, ¿no? Y no se pueden tocar. Solamente se tocan en una guerra, en una pandemia, se ha tocado para hacer los programas de reactiva de la pandemia, pero no se puede tocar, ¿no? Como se toca actualmente en Argentina. En relación al nivel de la RIG en Latinoamérica, Perú tiene, en función a los meses de importación, el mejor resultado, 25 meses. Antes la teoría económica hablaba que se requería 8 o 9 meses, pero ahora el Fondo Monetario Internacional habla de 3 o 4 meses. Y ahí tenemos los resultados en meses de importación de Colombia, Bolivia, Chile y México. En el lado derecho tenemos, según el porcentaje del Producto Bruto Interno para el 20 y 21, ha bajado un tanto en el caso peruano de 36 a 32, y los demás países prácticamente se mantienen y ha subido en el caso de la economía chilena. En lo que se refiere a la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de referencia es la tasa promedio entre operaciones activas y pasivas, es un instrumento financiero de tipo monetario que utiliza el Banco Central de Reserva para tratar de contraer o para tratar de expandir a la economía. En el caso de Perú, que es el segmento de color rojo, en abril del 2020 cayó de 2,25 a 0,25 y se ha mantenido hasta agosto de este año, ¿no? Que lo ha pasado de 0,25 a 0,5 y en septiembre de este año lo ha pasado a 1. ¿Qué pretende el Banco Central? ¿No? De contraer la economía, es decir, que el crédito sea más caro, pero está retirando masa monetaria. Al retirar masa monetaria, lo que está haciendo es de tratar de que se reduzca el proceso inflacionario. Es decir, está buscando más el bienestar del consumidor final que la contracción de la economía. Es decir, los créditos van a ser más caros, van a haber menos tomadores de crédito y al haber menos tomadores de crédito habrá menos masa monetaria y al haber menos masa monetaria, ¿no? Se corregirá el tema inflacionario. De la misma manera ha reaccionado Chile y ha pasado de 0,5 a 0,75 y el resto de países, ¿no? Brasil, ¿no? 25 a 4,25 y el resto de países se mantienen en situaciones constantes en función al comportamiento de la inflación. Pero es un instrumento que hoy día lo están trabajando más para reducir la inflación y vas a contraer lamentablemente la economía. En relación al déficit fiscal, América Latina no tiene déficit fiscales altos, 5,1 en el 18, 4 en el 19, en el 20 fue muy elevado, 8,8, mejora en el 21,
Y América Latina pues tiene déficit fiscal porque el volumen de egresos es mayor que el volumen de ingresos. En el caso peruano, el déficit fiscal pactado es 2,1, en el 19 fue 1,4, en el 20 se permitió salir del déficit fiscal para hacer frente al tema de sanidad por la pandemia, fue sumamente exagerado, menos 8,4, gastaron cualquier cantidad de plata y no se corrigió la pandemia y estuvimos por debajo de Bolivia. El ministro de Economía, yo sé que es de una tendencia distinta a la nuestra, es un profesor de la Católica, pretende ir reduciendo el déficit fiscal para este año 4,7, para el 22, 3,7, para el 23, 2,7, para el 24, 1,7, y tratar de llegar pues ya el 24 al nivel pactado, que es alrededor de 2,1 del PBI. Ojalá que pueda hacerlo, pero cualquiera de estos bonos o cualquiera de estos emolumentos que se suelen dar en Palacio, o esos 200 millones para reducir el precio del gas, afectan el déficit fiscal. Entonces puede tener una gran intención, pero la idea es que camine a reducir el déficit fiscal hacia niveles del 2,1. Esta es es uno de los indicadores que más me preocupa. Y no porque lo haya dejado al último. En América Latina, la inversión extranjera directa fue de -4 en el 18, casi 7 en el 19, -45 en el 20, que es lógico por la pandemia, y sube 5% en el 21. En el Perú fue casi 7.000 millones en el 18, 8.000 millones en el 19, y cae -87%, quiere decir el doble de América Latina, y terminamos con un nivel de inversión extranjera directa el año pasado de solamente 982 millones de dólares. Hay dos escenarios, un optimista y un pesimista, pero para mí los dos son pesimistas. Se crece 20% en el optimista, 1.178, y el pesimista, 1.002. Este país ha tenido en los últimos 10 años un nivel de inversión extranjera directa promedio de 8.028 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer con la tremenda incertidumbre política que existe? ¿Cómo vamos a hacer para captar niveles de 8.000 millones? 8.000 millones necesitamos para vivir, para generar empleo de inversión extranjera directa. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no sé si es que Pedro Franque va a poder salir al exterior a convencer a los inversionistas. ¿Quiénes lo van a acompañar? Pero las inversiones tienen que tener este nivel si es que queremos vivir. Es una cifra que hay que crecer de 1.000 a 8.000. ¿De dónde van a salir? Lo veo bastante difícil y creo que es el indicador macroeconómico más difícil de cumplir. ¿Por qué razón? Porque la incertidumbre política no genera ninguna confianza. Para invertir se requieren 3 reglas de oro. 1, estabilidad política, no hay. 2, un poder judicial justo, no hay. 3, no me cambies las reglas de juego. Y estos jóvenes o estos señores pretenden cambiar la Asamblea Constituyente. Por lo tanto,
Si no se cumplen estas tres condiciones, las grandes inversiones, que son las que traen 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares del sector minero, no van a venir a Perú, pues se van a ir o a Chile, o a Canadá, o a Australia, no estoy hablando ni de Sudáfrica ni de Bolivia, porque las condiciones van a ser más tranquilas. Por lo tanto, veo bien difícil que podamos captar los 8.000 millones de dólares que necesitamos para vivir. Con el análisis de estos indicadores paso rápidamente a hablar de las conclusiones. La incertidumbre política del presente año se inició lógicamente con las elecciones presidenciales, donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori fueron los candidatos de la segunda vuelta, y ahí se inicia. Luego de 44 días, el Jurado Nacional de Elecciones nombra a Pedro Castillo como presidente, y quien nombra el 29 de julio a un conjunto de ministros totalmente cuestionables. En junio del presente año, el Perú presenta un cuarto mes consecutivo con un incremento del PBI del 23,45%, en donde se observa un rendimiento decreciente, es decir, que empieza a caer, a pesar de ser positivo. Por rebote estadístico, el rendimiento es decreciente. Alojamiento y restaurantes tiene el crecimiento más elevado por rebote, construcción 90,74 por rebote, transporte, almacenamiento, correo y mensajería también por rebote. Para el 2020, el marco macroeconómico multianual estima que el crecimiento del Perú sería del 10,5%. Pero el impacto de la incertidumbre política nos llevaría a un nivel de crecimiento optimista del 7 y pesimista del 3. Me voy a poner en el medio, 5, 6%, pero no más, cuando debimos haber crecido 10,5 o 11 simplemente por rebote estadístico. La región de América Latina, como les expliqué hace un momento, por precio de alimentos, por precio de combustible, por precio de fletes, no hay espacio en los barcos, no ha habido un incremento generalizado de la inflación. En el mes de julio, el Perú se situó como el tercer país con la mayor inflación mensual, 1,06. En un contexto de alza de los precios de los alimentos, aumento de los precios de los combustibles, el costo de los fletes marinos, y se determina que la inflación en el Perú se puede ubicar entre 3,1 y 4%. Cuando han visto ustedes que siempre hemos estado en niveles entre 2 a 2,5%. Los diversos acontecimientos políticos han repercutido en el tipo de cambio. Y hemos pasado de 3,624 en enero a 4,06 a finales de agosto, cuando ha habido algunos días que hemos superado el 4,10. Hoy día lo veo en 4,1108. Al mes de diciembre, el tipo de cambio podría estar en 4,35 o en 3,70. Si fuera en 4,35, en un solo año se ha depreciado 20%, cuando en los últimos 10 años se había depreciado el 25%. Al mes de agosto, el nivel del riesgo país es de 1,83 y se ubica en el cuarto lugar.
Primero está Chile, Uruguay, Panamá y luego Perú. Si lo comparamos entre agosto del 2020 y 2021, se observa un deterioro de riesgo país de 38 puntos básicos. Y como les dije hace un momento, es el principal indicador que ven los inversionistas para hacer negocios con el Perú. El 2 de septiembre, Moody's, que repito, tiene representante en Lima, redujo nuestro nivel de calificación de A3 a Baa1. La calificación crediticia de nuestra deuda soberana de largo plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Es la primera rebaja que se produce después de 20 años. Y textualmente Moody's dice: entorno político continuamente polarizado y fracturado. Este evento también ha conseguido que la calificación de 4 bancos privados y del Banco de la Nación baje de A3 a Baa1 cada uno. Lógicamente, que si baja la calificación de los bancos y los bancos para tomar crédito les es más caro, se lo pasarán a los consumidores y los consumidores tendrán que pagar tasas de interés más caras. En el 2020, el Perú logró aumentar sus reservas internacionales netas, alcanzando a 25 veces de importación, que es el más alto de América Latina. Al 7 de septiembre de este mes, estamos acumulando 75.601 millones de dólares. Liquidez que le permite al Banco Central de Reserva responder ante cualquier choque negativo en la economía peruana. Desde abril del 2020, el Perú mantuvo una política monetaria expansiva con una tasa de interés de referencia muy baja, la más baja del mundo, 0,25. ¿Y por qué se hizo? Porque durante la pandemia se buscaba que se tomara crédito barato. Luego de 16 meses, con la finalidad de controlar la inflación, el Banco Central de Reserva decidió subir la tasa de 0,25 a 0,50 el 15 de agosto. Y este jueves, el 9 de septiembre, la incrementó en 1%. A mí me da la sensación que va a terminar el año con un nivel de 1,75 o 2%. Más le interesa bajar la inflación que ayudar la economía. Y lo que va a buscar es contraer la economía, pero va a tratar de bajar la inflación. En el 2020, el déficit fiscal que representó a Perú fue de 8,4%. El más alto de la región después de Bolivia, que fue 9,7, cuando el déficit fiscal debe de ser de 2,1. Para los próximos años, el MEF estima que el déficit fiscal se reducirá gradualmente, pasando de 4,7 en el 2021 a 1 para el 2025. Ojalá que este sueño del ministro Pedro Franque se convierta en realidad. El flujo de inversión extranjera directa hacia América Latina tuvo una caída de 45,4% en el 2020, ocasionado por la pandemia, siendo el Perú el más afectado con un resultado inusual de casi 88%. Para el 2021, se estima que la inversión extranjera directa aumentará 1.178 millones. Sin embargo, la actual coyuntura política, el flujo de la inversión extranjera directa podría alcanzar 1.012 en el presente año. Y aquí, nuevamente mi preocupación, 1.000 millones no ayudan en nada.
Este país necesita mínimo 8.000 millones promedio de inversión extranjera directa. Y con las personas que gestan el Ejecutivo peruano, me da la impresión que no vamos a poder captar los 8.000 millones los próximos años. De esta manera, he terminado la presente exposición.